Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta continuación de los videos del matrimonio, ¿verdad? Que estamos realizando en esta oportunidad viene a ser el video número 10 de esta serie de los videos del matrimonio, donde vamos a tratar específicamente sobre el divorcio, las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil venezolano, ¿verdad? Que son estas causales que están determinadas en este artículo 185 y que yo he denominado las causales nominadas del divorcio. Entonces, bueno, sin quitarles mucho tiempo, vamos a comenzar esta videoclase y espero que les guste. En esta videoclase vamos a hablar, pues, de las causales, así les digo yo, las causales nominadas de divorcio. Nominadas porque están establecidas y detalladas en el artículo 185 del Código Civil. Porque, bueno, sabemos que yo también hablo y lo especifico en mi libro de Derecho de Familia en estos temas, ¿verdad? Que ahora por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia podemos hablar también de causales innominadas de divorcio. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esta videoclase en lo que son las causales nominadas de divorcio, que son las que se encuentran en el artículo 185 del Código Civil. Y estas causales nominadas de divorcio que encontramos pues en el artículo 185 del Código Civil, pues tenemos en esta próxima lámina como un resumen de lo que sería el adulterio, la violación a los deberes del matrimonio, la interdicción psiquiátrica, las adicciones, la condenación a presidio, las injurias graves, el abandono voluntario. Aquí pues los estamos esto es una introducción, ¿verdad? Los estamos resumiendo porque los vamos a ir detallando cada uno. Vemos en esta lámina específicamente ya como detallado con la redacción del legislador, ¿verdad? Lo que son las causales nominadas de divorcio que encontramos en el artículo 185 del Código Civil y encontramos como causal número 1 el adulterio, como número 2 el abandono voluntario, como número 3 los excesos, sevicias e injurias graves que hagan imposible la vida en común. Como cuarta causal de divorcio encontramos el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. Continuamos en esta próxima lámina con la lectura de las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil venezolano y vemos que como quinta causal está la condenación a presidio, como sexta está la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. Y la séptima, porque son 7 causales nominadas, es la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso, el juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. Pero además, este artículo 185 del Código Civil establece, y lo podemos ver en esta próxima lámina, que también se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de declarada la separación de cuerpos, que este es el otro procedimiento y de la cual vamos a tener una videoclase específicamente, ¿ok? Sin haber transcurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. La reconciliación también va a ser otra videoclase. En este caso, el tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio previa notificación del otro cónyuge. Que esto también lo estuvimos comentando de manera introductoria en la videoclase anterior. Comenzamos entonces con la primera causal del artículo 185 del Código Civil, que nos habla de lo que es el adulterio. Y como puntos a resaltar con respecto a esta causal, a lo que es el adulterio, podríamos decir que deriva de la palabra latina alterius y torus, que significa lecho de otro. Otros afirman que procede de adulterium, derivado del verbo adulterare, que significa seducir a una mujer casada, viciar o falsificar algo. El adulterio es el acto sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí, pero donde al menos uno de los dos está casado. Hoy en día, el adulterio, sea del hombre o de la mujer, es causal de divorcio. Cuando es el acto sexual entre dos personas del mismo sexo, donde al menos una de las personas está casada con otra, no hablamos de adulterio,
sino de injuria grave. Así pues, el adulterio es la unión sexual de uno de los cónyuges con un tercero. Con un criterio más ideal, otros autores lo definen como toda violación del deber de fidelidad. Es el trato sexual de uno de los cónyuges con distinta persona. Uno de los puntos más relevantes que podemos resaltar sobre el adulterio es lo que ha significado la despenalización del adulterio en Venezuela. Y es porque, como se ha podido analizar en la trayectoria evolutiva del adulterio en Venezuela, este se ha considerado como un delito tipificado en el Código Penal venezolano, hasta que fue despenalizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia número 738 de esta Sala Constitucional, expediente número 15-0424, de fecha 11 de agosto del 2016. Entonces, este aspecto es muy importante porque mediante esta sentencia ya, pues, el adulterio continúa siendo una causal de divorcio, mas no es ya un delito. Y es que esta Sala Constitucional, mediante esta sentencia que acabamos de mencionar, se declaran nulos por inconstitucionales los artículos 394 y 395 del Código Penal venezolano, por considerar que los mismos dan un trato injustificadamente desigual a la mujer respecto a los hombres, lo que vulnera los principios de respeto de dignidad humana e igualdad ante la ley, establecidos en los artículos 3 y 21 de la Constitución Nacional. En esta próxima lámina vamos a ampliar un poquito más el aspecto del adulterio con respecto a la prueba, porque esto ha sido un poco polémico, porque se dice que probar el adulterio podría ser un poco complicado. Y es que la dificultad en la prueba de adulterio constituye uno de los aspectos principales de esta causal. En la actualidad se admite la prueba de presunciones o prueba indiciaria para acreditar el adulterio. El objeto de la prueba es acreditar las relaciones sexuales ilegítimas. Esta causal requiere la prueba de las relaciones sexuales extramatrimoniales, lo cual suele ser difícil. De ahí que la doctrina y la jurisprudencia acepten la prueba indiciaria que resulta de presunciones graves, precisas y concordantes, como ocurre, por ejemplo, con la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial concebido y nacido durante un matrimonio, etc. Y es que muchos dicen que prácticamente para probarlo hay que sorprender a las personas pues en el acto infraganti, ¿verdad? Pero existen otras formas como la que acabamos de mencionar en este ejemplo, que por ejemplo, si existe un matrimonio, ¿verdad? Está el señor Pedro y la señora María, y resulta que Pedro, durante el matrimonio con María, tuvo un hijo con otra mujer y lo reconoce. Entonces, esa partida de nacimiento, al reconocer a ese hijo, prueba de que entonces tuvo relaciones con otra persona que no era su esposa mientras estaba casado. Y esa partida de nacimiento se podría utilizar como prueba para demostrar de que precisamente durante el matrimonio él tuvo un hijo o una hija con otra mujer por la partida de nacimiento. Entonces, bueno, esto es estrategias que se utilizan para probar lo que es el adulterio. En esta próxima lámina vemos la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, que es el abandono voluntario. Y precisamente el abandono voluntario consiste en el incumplimiento grave, intencional e injustificado de los deberes de cohabitación, asistencia y socorro de los cónyuges. De manera que el abandono comprende no solo el abandono físico, es decir, que la persona agarre sus cosas y se vaya del hogar, sino que también abarca el abandono moral. Esto quiere decir que se puede abandonar al cónyuge sin dejar de vivir en la misma casa. Por ejemplo, el hombre no se ocupa de nada en su casa, no trae sustento material, tampoco cumple con el deber de asistencia y de socorro, de carácter patrimonial, de carácter moral, de apoyo psicológico, solo va, come y duerme. Entonces, esto también forma parte de un abandono, que es el aspecto del abandono moral, ¿verdad? Hay un abandono evidente sin que se deje de vivir en la misma casa. Porque, claro, lo más frecuente es cuando se va a probar esta causal es que se llevan testigos y dice, sí, yo vi
y los testigos dan fe del día que ellos vieron cuando uno de los dos se fue del hogar. ¿Me explico? Pero bueno, también existe el abandono voluntario desde este punto de vista que hemos comentado, que también es muy importante. En esta próxima lámina vamos a hablar un poco sobre lo que es la causal tercera del artículo 185 del Código Civil. Excesos, sevicia e injuria grave. La noción de injuria es vaga. Injuria en sí es ofensa, menoscabo de un cónyuge por el otro. Cualquier hecho mediante el cual se manifiesta en una ofensa al honor, a la reputación o al decoro de una persona. La palabra injuria proviene del término latín injuria, que significa injusto o hecho sin derecho, agravio o ultraje con el fin de deshonrar. Otro término con que se le conoce es el de sevicia moral. Generalmente se incluyen ambos términos en el mismo dispositivo. En general, constituye injuria grave toda violación grave de la ley matrimonial. Es un ultraje a los sentimientos o a la dignidad de uno de los cónyuges por el otro. La ofensa moral no deja huella como la física. Implica pérdida de respeto que se deben los cónyuges. Son injurias graves los ultrajes dirigidos por un esposo al otro por medio de la palabra y de los actos de los esposos que aún sin haber pronunciado ninguna palabra o calificativo injurioso, no por esto dejan de tener por sí mismos carácter de una ofensa que ultraja al otro esposo, porque constituye una violación de los deberes que nacen del matrimonio o demuestran la indignidad de su autor, haciendo insoportable la vida en común. Como causal cuarta del artículo 185, tenemos el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. A ver, esto no requiere en sí mucha explicación porque, bueno, ya de la lectura se puede entender de qué trata, ¿verdad? Antes se hablaba de corromper al otro cónyuge, ahora incluye prostituir. Si el divorcio o la separación de cuerpos se declara con lugar, con fundamento en el artículo 185 del Código Civil ordinales cuarto, que es el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, y la causal sexta, que es la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común, si el divorcio se llegare a declarar con lugar por alguna de estas dos causales, dice, se establece que se declarará privado de la patria potestad del cónyuge que haya incurrido en ellas. Entonces la patria potestad la ejercerá exclusivamente el otro cónyuge. Y en el caso de que éste también estuviese impedido por alguna circunstancia, el juez abrirá la tutela. Esto lo podemos encontrar en estos aspectos en el artículo 351, parágrafo primero y segundo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta próxima lámina quiero hacer algunas acotaciones que ya las he hecho en otras videoclases, donde hemos tratado algunos de estos puntos. Y se debe hacer una importante observación. Pues en la reforma de la LOPNA no se incluyen las causales 4 y sexta del artículo 185 del Código Civil como causales de extinción de la patria potestad, el artículo 356 de la LOPNA, ¿verdad? Sino que de la lectura del artículo 352 de la LOPNA, se puede observar que dichas causales 4 y 6 del artículo 185 del Código Civil son incluidas como causales de privación de la patria potestad. Ahora bien, pareciera que hubiese una disconformidad entre los artículos 356 y 352 con el artículo 351, todos de la LOPNA, ¿ok? Pues en este último artículo, en su parágrafo segundo, se establece que si el divorcio o la separación de cuerpos fuera declarada con lugar con base a las causales 4 y sexta del artículo 185 del Código Civil, en la misma decisión referida al divorcio se declarará extinguida la patria potestad sobre el cónyuge que incurrió en ella. No consigue mucha lógica mi persona en considerar la posibilidad de declarar extinguida la patria potestad por las causales 4 y sextas del Código Civil mediante juicio de divorcio
mientras que si se alegara el contenido de esas causales por juicio autónomo de privación de patria potestad, artículo 352 de la LOPNA, entonces lo que se declarará es la privación de la patria potestad y no la extinción. Sería algo así como que la misma pretensión de como resultado dos consecuencias diferentes, extinción y privación, dependiendo del tipo de demanda, lo cual no tiene sentido jurídico. Y bueno, todo esto se los comento porque antes de la reforma de la LOPNA, estas dos causales aparecían, pues, además de como de privación de la patria potestad, y coincidían como causales, estas dos también coincidían como causales de divorcio. ¿Me explico? Pero en la reforma de la LOPNA, yo pienso que fue un lapsus del legislador, y en vez de escribir que cuando que si el divorcio se declara en base a estas causales, se debe declarar extinguida la patria potestad. Yo pienso que es un error, y eso es lo que les he querido hacer acá, que demostrar acá y mostrarles acá, pues que no debería ser declarar extinguida la patria potestad, sino privación de la patria potestad, porque además estas son causales de privación de la patria potestad. En esta próxima lámina vamos a hablar un poco sobre la causal quinta del artículo 185 del Código Civil, que es la condenación a presidio. Fíjense ustedes, las penas privativas de la libertad, las principales que distingue el Código Penal son arresto, prisión y presidio. El arresto no tiene ninguna pena accesoria, generalmente se paga en jefaturas civiles. La prisión trae como consecuencia la inhabilitación política y se paga en la cárcel. El presidio trae como penas accesorias la interdicción y el trabajo forzado. Con la nueva reforma se ha omitido la pena de presidio como tal. El ordinal quinto solo se refiere a la condenación a presidio, no habla ni de prisión ni de arresto. Esta causal es de interpretación restrictiva, requiere sentencia definitiva firme de un tribunal venezolano. Bueno, ya estamos acá en esta próxima lámina, la causal sexta del artículo 185 del Código Civil, que habla sobre la adicción alcohólica y otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. El Código Civil anterior hablaba de embriaguez consuetudinaria. La doctrina y la jurisprudencia decían que si bien la embriaguez consuetudinaria se refería al alcohol, hay drogas que producen efectos semejantes a la embriaguez y por lo tanto debían incluirse dentro de ella, ¿verdad? El nuevo Código Civil quiso ser claro y por tanto abarcó todas las formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común, como es el caso del consumo de drogas. Como se explicó en la causal cuarta, que hablamos anteriormente, en esta causal sexta, si se declara el divorcio con lugar en base a la misma, se debe declarar entonces la privación de la patria potestad según los criterios que estamos siguiendo, ¿verdad? Al cónyuge que haya incurrido en ella. Y no debemos, o no, yo pienso, es mi criterio, que no se debe, porque eso fue un lapsus del legislador en la reforma de la LOPNA, no se debe declarar extinguida la patria potestad, como ya fue explicado en la causa del cuarto. Pues como ya se ha mencionado, el ordinal sexto del artículo 185 del Código Civil es incluido como causal de privación de la patria potestad en el artículo 352, literal F de la LOPNA. Porque, ¿qué sucedería si la persona en algún momento se rehabilita por completo y resulta que se le declaró extinguida? Porque si se le declara extinguida no puede recuperar. En cambio, si se le declara privada de la patria potestad, sí puede recuperar la patria potestad. Entonces, ¿qué pasaría si se resulta que en base a esta causal se le declaró extinguida la patria potestad de conformidad con el artículo 351 de la LOPNA? Y entonces resulta que ahora se rehabilitó y está bien. Y entonces, como se le declaró extinguida, entonces no puede recuperar la patria potestad. Entonces se le estaría causando un daño irreparable a esa persona y se violarían sus derechos fundamentales, como son los contenidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que nos habla sobre lo que es la protección a la familia. Bueno, y ya para culminar tenemos la causal séptima del artículo 185 del Código Civil, que habla sobre la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. La interdicción civil consiste en el estado de una persona
que ha sido judicialmente declarada entredicha, es decir, incapaz. Y si se le declara entredicha porque no está apto para realizar ningún acto jurídico válido por su propia voluntad, ¿ok? Y entonces, si es declarado entredicho, incapaz, se le priva de ciertos derechos, ya sea por razón, bueno, de delito o por otra causa establecida en la ley. No obstante, esta causal séptima se refiere solo al caso de la interdicción por perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común, pues la relacionada al presidio está contenida previamente en la causal quinta, ¿ok? Con respecto a la interdicción civil, el legislador establece en el artículo 393 que el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos. Es importante destacar que el legislador solo aborda como causal de divorcio la interdicción por perturbaciones psiquiátricas graves y que además ocasionen la imposibilidad de la vida en común de los esposos, por lo que el legislador es muy claro en este aspecto y no abarcaría en esta causal a los inhabilitados, porque los inhabilitados, si se les inhabilita, ellos pueden realizar, se les inhabilita para ciertos actos, pero pueden realizar otros actos por su propia voluntad. Eh, pues la declaración judicial de la misma condición no se corresponde con ninguna causal de divorcio. Solamente entonces es la parte de los entredichos. Inhabilitados no, ¿ok? Es importante destacar que en este caso el juez al decretar el divorcio debe procurar la manutención y tratamiento médico del enfermo. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por las causales nominadas del Código Civil, por las 7 causales determinadas en el Código Civil para poder solicitar el divorcio. Hicimos un recorrido, hablamos de cada una de ellas, dimos tips importantes de cada una de ellas, de manera de poder ampliar un poco más los conocimientos sobre estas causales de divorcio. Bueno, recuerden que estas causales, si se alegan, hay que probarlas en el juicio y para eso está la prueba libre. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado esta videoclase. Recuerden, las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, les invito a suscribirse, a darle like a los videos y bueno, nos estamos viendo en una próxima clase. Un abrazo y que Dios les bendiga.